La luz que se le había arrebatado a Laura Palmer en vida es la que Lynch le devuelve en pantalla. Tras el inquietante final de la segunda temporada de Twin Peaks, con un Dale Cooper que ya no parecía ser el mismo, tanto los seguidores de la serie como el propio David Lynch sintieron que algo esencial quedaba aún por decir. No era solo el desconcierto frente al espejo, ni el grito final de Laura en la logia negra. Era la sensación de que al corazón de la historia, Laura Palmer, se le había arrebatado el foco, que su tragedia había sido descentrada demasiado pronto, cuando, presionado por los productores, se reveló prematuramente la identidad de su asesino. Lynch no estaba listo para dejarla ir, y Fire Walk With Me nació de esa necesidad de regresar a ella. A diferencia del tono onírico y enigmático de la serie, la película se siente más oscura, más directa, incluso más dolorosa, y es imposible no notar la ausencia del co-creador Mark Frost. Su voz, que aportaba equilibrio, estructura, humor e ironía, se extraña, y al mismo tiempo nos recuerda cuán vital fue su colaboración en las 2 primeras temporadas. Sin Frost, Lynch viajó más hondo en el delirio, pero también en la humanidad fracturada de Laura. Fire Walk With Me no es una película de respuestas fáciles. De hecho, no da muchas respuestas, y eso desconcertó a los fanáticos. Querían secuelas, no una precuela. Querían saber qué pasó con Cooper, no qué sucedió antes con Laura. Querían más Twin Peaks, pero no esta versión más cruda, menos encantadora, que rasgaba el velo del misterio para mostrar el horror. Pero entre toda esa oscuridad, había también luz, una luz esencial, la luz que se le había arrebatado a Laura Palmer en vida, aquel fuego que la devoró, es el que Lynch le devuelve en pantalla. Ahora ella no es solo la joven muerta envuelta en plástico, sino una muchacha real, rota, confundida, abusada, que aún lucha por aferrarse a algo de belleza, a un poco de amor, a su humanidad. No, Donna, you're right. I'm the Muppet. Y Twin Peaks, como lugar, también cambia. Se nos muestra más imperfecto incluso antes de la tragedia, porque el asesinato de Laura no fue el inicio del mal, sino una respuesta, cruel y desgarradora, a un sistema ya podrido. La película incomodó, pero también sembró pistas. Lynch no solo regresó a Laura, amplió su universo de forma tan profunda que las piezas de Fire Walk With Me no solo conectan con las primeras 2 temporadas, sino que, de manera casi profética, dialogan con la tercera, esa que llegó décadas después y que nadie imaginaba. Como Star Wars con George Lucas, Lynch desafió las expectativas. Dio un giro autoral, visceral, arriesgado, no para complacer a su audiencia, sino para contar lo que él necesitaba contar. Y en el centro estaba Laura. Fire Walk With Me es una herida abierta, una meditación sobre el dolor, la violencia y la compasión, pero también una ofrenda, un acto de amor hacia un personaje cuya historia merecía ser contada desde su mirada, con toda su confusión, su rabia y su deseo de redención. Es, sin duda, una pieza fundamental en la mitología de una de las series más importantes e influyentes de la historia de la televisión. Y es, sobre todo, la oportunidad de caminar con Laura por el fuego para que no lo haga sola. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de Pantalla y Memoria. Y como escucharon, otra vez estamos fuera de la pantalla, estamos apelando a esa realidad que va más allá del internet. Y no solamente estamos fuera de la pantalla, sino que estamos en Twin Peaks. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Sí, estamos en Twin Peaks. Ahí en Insurgente Sur, Ciudad de México, pero estamos en Twin Peaks. Y del otro lado de la mesa, iba a decir de la pantalla,
Tengo nada más y nada menos que a Amira Ortiz. ¿Cómo estás, Amira? Qué gusto tenerte aquí. Hola. Me da muchísima alegría poderte ver y poder compartir este espacio tan bizarro en el que estamos. Sí, es la primera vez que nos vemos en persona en ¿Es un correcto? espacio interesante, por decirlo menos. Estamos en Avenida Insurgentes, digo, voy a hacer el comercial, 674 en la Colonia del Valle, y el lugar literalmente se llama Twin Peaks. El lugar es un restaurante de tipo deportivo, ya saben, con chicas con poca ropa, bebida, mucha testosterona. Y pues nada más, una vez que pasé por acá dije, estaría chistoso grabar un episodio de Twin Peaks ahí. Se lo propuse a Mira, le dije, es un lugar bizarro. Y Amira me dijo, lo bizarro está bien. Y creo que va con el episodio, querida Mira. Así es. A ver qué nos depara en este espacio particular. Estamos aquí en este espacio particular. Oye, mira, pues, como ya escucharon la gente que nos escucha, valga la redundancia, vamos a hablar de Twin Peaks. Es el segundo de 3 episodios que le estoy dedicando en este pantalla y memoria. Y este episodio va centrado, como ya escucharon, en la película de 1992, Fire Walk With Me, Twin Peaks de David Lynch. Y que bueno, pues da mucho de qué hablar esta película. Además de que también platicaremos de algunas otras cosas que nos ligan a Twin Peaks. Pero la gente te recuerda en este podcast porque ya nos viniste aquí. Bueno, estábamos en pantalla y estuvimos hablando de los X-Files. Se filtró ahí Twin Peaks inevitablemente. Correcto. Y mira lo que son las cosas. Ahora estamos hablando de Twin Peaks. Cuéntame primero, ¿cuál es tu relación con la serie? Ya tenemos un episodio que invito a la gente que escuchen de la temporada 1 y 2. Pero ¿cuál es tu relación con Twin Peaks, Amira? Pues es bastante la ruta del fan. Nada cinéfila ni intelectual. En realidad, cuando yo terminé de ver toda la corrida original de los X-Files, quería ver todo lo que habían hecho Gillian Anderson y David Duchovny. Ajá. Y obviamente uno de los personajes más icónicos de David está en el universo Twin Peaks. Sí. Entonces dije un poco, a ver, ¿qué me ofrece este universo? Y yo, no sé cuál sea tu experiencia, ya seguramente lo ahondaron en el episodio anterior, pero tenía cierta distancia con Lynch, al menos particularmente como en mi camino cinéfilo, entre comillas, si lo queremos decir. Ajá. Y me pareció como que entrar al universo, que es interesante como también este proyecto está integrado como en su filmografía y como él como artista, ¿no? A pesar de que es un programa de televisión. Entonces dije, bueno, a ver, si yo no he hecho ese clic con Lynch aún, pues démosle una probada por acá. Y la verdad es que como muchos fans por ahí, empecé el camino en la fecha en que Dale Cooper entra a Twin Peaks, ¿no? Porque todos somos así de predecibles. Y lo empecé en 2024, hice un corto cuando terminé de ver la primera y la segunda temporada, y la volví a ver este febrero, este año, y la terminé el día que me fui de viaje a Washington. Wow. Ajá. Entonces ha estado interesante, evocativo, medio ahí puesto en el calendario este recorrido con Twin Peaks. Fíjate que es curioso que lo menciones y ya lo adelantó Amira. Amira se fue al sitio donde se hizo la serie, la película, y yo pensé justamente por eso, dije, no, bueno, pues su relación con Twin Peaks ha de ser muy profunda y todo eso, y en parte lo es, porque pues fuiste allá, ¿no? Ajá. O sea, pero entonces, ¿qué fue lo que te atrapó de manera, o sea, porque, y mira, ahí voy a citar a mi hermano decía justamente en la primera parte de estos especiales, que él tampoco era muy fan de la filmografía de Lynch, ¿no? De hecho, dice, no me considero fan, ¿no? Aunque ama a Twin Peaks, Ajá. ¿no? Yo no sé si soy fan, pero a mí me gusta la filmografía de David Lynch, ¿no? ¿Qué fue lo que te atrapa a tal punto que decides viajar allá? Pues yo creo que Twin Peaks me ha permitido reapreciar el acercamiento que tenía la filmografía de Lynch, y me gusta como esta relación pensándolo
en el asunto de cómo siento que en los 90 no era un tema que bueno, con sus distancias, porque Hitchcock tendría otra opinión, pero había una distancia entre la televisión y los autores y los directores de cine. Entonces este fenómeno, al menos como algo cultural, era interesante de navegar, y a mí entrar a este mundo sí me ha permitido tener una reapreciación de la filmografía de Lynch, honestamente. También no podemos dejar de hablar de que siempre que un autor o un artista de estas dimensiones muere, viene una relectura, reapreciación, viene estas valoraciones de su obra, y bueno, este año se dio que Lynch partió en las condiciones en las que partió, y yo estaba muy decidida a hacer un viaje importante porque este año cumplí 30 años. Felicidades. Gracias. Y tenía ahí esa idea grabada en mis planes y en mi cabeza, que quería hacer algo diferente, ¿no? Se dio que esta también es la primera vez que salgo al extranjero. Entonces como que se dieron un par de historias ahí. También por alguna razón, todo el proceso en el que fui viendo la serie, la película, qué estaba pasando detrás de cámaras, venía mucho con hablar del lugar como un personaje más. Ajá. Claramente está en el título, ¿no? Uh-huh. Ahora que vi el doblaje al español me raya mucho con decir los picos gemelos, pero claro, los picos gemelos, ajá, pues son el eje para entrar a este mundo, y entonces todo el proceso, por alguna razón, porque creo que no sé si así haya sucedido con otros, vino muy pronto como el proceso de identificar cuál era esa ruta, y sabía que era Washington, sabía que era Seattle, sabía que era Snoqualmie, sabía que era North Bend, como esos pueblos, sabía que era la frontera con Canadá. También se menciona de repente en la historia, sabemos que Twin Peaks es un pueblo ficticio, pero se menciona mucho esa ruta, ¿no? Sí. La frontera con Canadá, estamos aquí en los límites sabemos que el propio crew es como de esas zonas, conocen bien, lo hablan mucho en sus discusiones personales posteriores y amplísimas que hay de este fenómeno, porque además hablamos de ¿cuántos años? Más de 30. Y como que estas cosas se han alineado, y de repente dije, bueno, si está en mi cabeza, si lo estoy rumeando, si estoy llegando a los últimos episodios hacia ese tiempo, si se están dando las condiciones, pues ya. Y al final fue una experiencia muy rica para mí, muy muy rica, y que pensaba, yo llegué como a ese lugar pensando claro en Lynch y en los spots que quería, en las locaciones que tenía muy presentes en mi cabeza, y en realidad terminé muy muy encantada y fascinada y azotada y movida por el pueblo que es ese lugar, que es una cosa majestuosa, honestamente. Fíjate qué curioso es todo esto que platicas. Cuando este podcast arrancó simbólicamente el cumpleaños de mi mami, que trasciende y ahora platica con Lynch. Y el primer episodio fue dedicado a Kurt Cobain. 1994, 8 de abril. Ya había muerto días antes, pero encuentra su cuerpo ese día. Pero es la zona, ¿no? O sea, es la zona en la que claro, él vive. Él viene de un pueblito que se llama Aberdeen, allá en el estado de Washington. Luego, este año, pues hice el episodio con mi hermano, la primera vez que comparto micrófonos con él. Y hablamos en la misma fecha, el 8 de abril, pero de Twin Peaks. Y en mi imaginario siempre Seattle había sido como esa zona, o sea, no sé, es como de esos lugares a los que también he querido ir. No lo conozco, solamente como que me llamaba la atención, era como una ciudad que no era de las típicas que uno menciona de Estados claro. Unidos. Cuéntanos también, para la gente que se quiera animar, ¿cómo fue el viaje? O sea, ¿dónde llegas? ¿Cuál es la ciudad? Bueno, decir que todo lo que voy a decir no lo hagan. Porque claramente si uno quiere hacer... Seattle tiene como Snoqualmie y las zonas colindantes a donde se grabó la serie y la película,
pues sí tienen una cultura de ese turismo, básicamente. Entonces sí existen rutas bastante específicas, tours, de cómo se hace esto. Pero una aquí claramente que se cree única y especial, pues no quería hacer esa ruta. Quería poner sus patitas en el suelo y ver cómo hacerlo. Y el resultado de eso pues fue un viaje perdido, azotado, mojado, amenazante, lleno de animales, lleno de muchas cosas. Y que al final esa propia experiencia me pareció que resultó mucho más rica que lo que habría sido un tour. Un tour guiado con tu lunch y tus horarios, ¿no? Que de nuevo, si lo quieren hacer, excelente. Bienvenidos. Va a estar pintoresco y van a tener sus propias historias que estoy segura que preparan muy bien los que le saben al asunto. Pero nada, bueno, yo hice la ruta, entré por Canadá, Ajá. Lo cual también ya me dio experiencia de hacer otras cosas. Claro. De Toronto entré a Seattle, viajé de la Ciudad de México y fue la verdad que bastante, creo que fue la mejor opción. Pueden ahorrar mucho por esa ruta, en lugar de entrar directamente a Estados Unidos y hacer una escala. Y también pues me dio un poco de este sentimiento del Northwest, que también todavía lo tiene Toronto. Ya. Que no lo hubiera visto desde otros lados. Y finalmente llegué a Seattle e hice la ruta en autobús. Me aventé Qué bonito. entre 2-3 horas para llegar a Snoqualmie. Porque es bosque, ¿no? Claro. Es además muy interesante como dejar el mar para entrar al bosque. Que eso es lindo. Pues qué bonito, porque además una de mis ecosistemas favoritos, yo diría que mi ecosistema favorito es el bosque. Claro. Sí. Puedo ver el porqué y ahora lo reaprecié mucho más. Y llegas al pueblo que es Snoqualmie. Snoqualmie. Sí. Ahí está, pues, la cascada, amigos. Entonces, wow. ¿Y si está igual de imponente? Claro. O sea, wow, qué padre. Sí. Que además es de esos elementos, lo platiqué en el episodio pasado, pero bueno, lo estamos... es este elemento de paz, ¿no? Porque es agua, pero también la violencia, Claro. ¿no? Y eso es Twin Peaks, la serie, ¿no? Y además hay una lectura, creo yo, ya voy a empezar aquí de rojilla, pero... Adelante, aquí estamos de rojo. Pero pues también una lectura política, porque claramente yo, aunque iba con este espíritu de no quiero hacer el tour clásico, pues iba de que la ruta del fan de Twin Peaks, ¿no? Buscando esas locaciones. Y lo que me encontré fue un pueblo que muy respondiendo a la historia en la que estamos inmersos, pues es un pueblo muy, entre comillas, con sus distancias, blanco, republicano, suburbia, cierto nivel económico, que se rige o que nace o que tiene estos frutos de la alta vida estadounidense en una tierra nativa, ¿no? Y entonces hay una cosa muy interesante con llegar a ese spot mítico que es la cascada, y es aprender que muy inteligentemente, yo creo que aquí también debe haber parte de los creadores, me atrevo a pensar, la tribu original nativa de Snoqualmie compró el hotel donde se filmó el gran hotel North End que conocemos. Wow. Compró el hotel y eso les permite tener la entrada de ese turismo. Qué padre. Que sea para el pueblo. Y también que contrasta como con el discurso oficial de cuando uno sube a la cascada y se topa como con la información y la vista que el gobierno del estado quiere que tengas, y entras al hotel y ves la versión no contada, ¿no? Lo que pasó originalmente, y me parecía como muy rico. Claro, quien lleve un poco esta disposición de saber qué está pasando, de que hay una historia más allá del Lynch, más allá del turismo, más allá de la fotito, milenaria, básicamente. Sí.
que en la serie, digo, si vamos a hablar de Twin Peaks Fuego Camina Conmigo, que es el nombre que tiene la película en español, pero no podía dejar de aprovechar esta oportunidad con Amira. Es lo que representa también el personaje de Hawk, ¿no? Claro. Que de hecho aparece también en un episodio de los X-Files, ¿no? Sí. Pues de alguna manera reinterpretándose a sí mismo, Sí. ¿no? Que me parece muy bonito. Y bueno, es inevitable querer tratar de conectarlo con la tercera temporada, pero su personaje también es importante. Y Hawk siempre tiene eso, ¿no? Que es ese respeto. Y bueno, eso también va tanto en Firewalk With Me como en Twin Peaks, el respeto al lugar, ¿no? Sí, yo creo, si ya queremos meternos a esta cosa imponente como la cascada que es esta película, ayer estaba pensando como qué autoridad tendría una persona como yo para hablar de David Lynch, y me encontré, pensando en estas cosas de las autoridades, un ensayo que escribió David Foster Wallace. Y la verdad que yo me estaba echando mi comidita ayer y no dejé de pensar en una hipótesis que hacía David sobre el otro David, ¿no? Y decía básicamente como, aquí les voy a hacer mi mala traducción, la gente puede ser buena o mala, pero las fuerzas simplemente son, y las fuerzas están en todos lados. Wow. Y entonces este elemento de la naturaleza que va a construir todo la base mítica de la serie y de este universo, pues se le dan estos, no sé, diría como características para entrar al mundo de Lynch. Los buenos, los malos, los puntos medios, cómo se meten unos con los otros. Y básicamente lo que dice Wallace en este ensayo es que para que exista uno exista el otro. Claro. Es una conexión de los dos para que algo sea completo, ¿no? Y esto es la naturaleza no tiene moralidad, como me atrevería a decir que un poco así es la filmografía de Lynch, por eso es tan cruda, por eso es tan incómoda, Sí. porque no se atreve a ponernos en una posición mucho más de nuestros tiempos, de decir esto que está pasando en pantalla está mal, ¿no? Sino a meterse a esa cosa horrorosa, temible, que no tiene nombre, que a veces sí, que cuando no tiene nombre se vuelve muchísimo más imponente porque no se sabe detectar qué sucede. Y pues que es esta idea también que rige la serie, ¿no? Como Bob es el mal que los hombres hacen, Ajá. e importaría, ¿no? Si el mal está ahí. Y creo que de repente, en mi caso, que yo me perdí en ese bosque, amigos, pues deja de ser como, claro, aquí el bien y el mal están más allá porque hay algo más grande que mis juicios morales y cómo veo las cosas, ¿no? Hay cosas más imponentes que un blanco y un negro, muchísimo más complejas. Termina la segunda temporada, que ya reflexionábamos en ese episodio, entre muchos tumbos por parte de la producción que estaban presionando a David Lynch. Se siente en la segunda temporada y hay episodios que dice uno, bueno, ¿esto qué, no? O sea, como 5 o 6, no me acuerdo, varios episodios que se siente uno perdido. Que, bueno, ya regresaré a eso, pero creo que viendo la tercera temporada, como que digo, bueno, creo que no están tan de más, ¿no? Pero bueno, o sea, se siente así un poquito perdida la serie. Y después, pues bueno, va volviendo a reconectar. Bueno, sabemos que tiene que revelar quién es el asesino de Laura, ¿no? Antes de tiempo, que es Leland. Y después de eso va reconectando. Y el final, bueno, el final es apoteósico, ¿no? O sea, de mis momentos favoritos es ese How's Honey, que además lo reflexionaba y decía, es como Here's Johnny, que obviamente es una referencia, ¿no? El Resplandor de Kubrick, pero bueno, termina siendo tan impactante y se acaba la serie y de repente todo es así como de cómo este personaje que ama el café, que ama los pies, que ama a los patos que están en el lago, cómo este personaje de repente pues termina así, o sea,
y nos deja perplejos. O sea, yo no sé cómo vivió la gente, no sé cómo tú viviste eso, pero 25 años de silencio. y de silencio, ¿no? Y de saber qué onda, ¿no? También, o sea, eso también origina que Lynch decida hacer Fire Walk With Me, porque de alguna manera quiere decir, bueno, yo tampoco quedé tan satisfecho con que ese fuera el final. Y vamos, creo que el final de Fire Walk With Me le da ese cariño, ¿no? O bueno, como que da ese cierre, ya ahorita lo platicaremos, pero estamos en ese punto, ¿no? Y de repente, pues, no sé, o sea, ¿tú qué pensaste cuando viste ese final? Y imagino que lo viste cronológicamente y después de ahí llegaste a la película. Ajá. Hice la pausa entre la serie y la película leyendo el libro. Ah, Mark Frost. No. Ah. Leyendo el diario secreto de Laura Palmer, Ah, ok. que lo escribió la hija de David Lynch, Jennifer. Si mal no recuerdo, cuando tenía 22 años. Y el libro sale al mercado en una frontera interesante. Sale entre la mitad de la segunda temporada. Ah, ok. Sale en los 90s, antes de que termine la segunda temporada. Y de hecho, si mal no recuerdo, hay un fact checker. Sale en los episodios revelatorios de quién asesinó a Laura. Lo cual me parece una decisión pues bastante interesante de los creadores. Me leí el libro antes de pasar directamente a la película y pues pensaría que eso dio otra capa para acercarme al mundo de Laura, porque además voy a sacar acá mi agenda de señora cinéfila joven. Claro, mucha de la distancia, no lo voy a negar, a la filmografía de Lynch tenía que ver con el male gaze, ¿no? Claro. Entonces, como en estos años de pensar, bueno, ¿qué retratos de violencia de las mujeres, qué tipo de mujeres me interesa ver en pantalla, ¿no? Y la verdad es que a mí leer el diario secreto de Laura, me permitió dimensionarla como lo que no me había dado la serie, ni lo propone, ni no va por ahí, pero pues como un personaje, como una persona, no como un objeto, ¿no? Que es el objeto pivotal para que arranque la serie, pero como lo dijiste desde antes, y el acercamiento, pues el protagonista de Twin Peaks es Dale Cooper. Uh-huh. La protagonista de Fire Walk With Me es Laura. Uh-huh. O sea, sí hay un distanciamiento ahí de quién es nuestro protagonista, y yo diría, escuchaba otro podcast que hace también muchísimo trabajo de cada detalle milimétrico del universo Twin Peaks, que se llama Blue Rose Task Force. Ok. Y en Blue Rose, el editor en jefe, que se llama John Bernardi, tomó la sabia decisión, creo yo, de decir, no sé cómo acercarme a Fire Walk With Me, y creo que le voy a hablar a todas mis amigas fans del universo, y vengan ustedes, mujeres, a hablar, y ya luego yo meto mi cuchara. Y me pasó que lo escuché y me pareció muy interesante escuchar ya repetí aquí la palabra, como las opiniones de todas estas mujeres, porque además me pasa muy poco, no sé en tu caso, que me topo con voces femeninas hablando de este universo. Al menos en mis acercamientos en inglés. También me pasa muy poco que no lo encuentro en español, pero eso serán otras distancias o mis propias fallas ahí navegando. Pero me parecía como muy interesante los aspectos a los que ellas se acercaban y cómo daban su apreciación, pues, de una película que es, además, creo que es la única entrada, si lo quieres decir, cinematográfica full del universo. Es la única película oficial, es el material más largo de todo lo que tenemos. Claro, porque la serie lo estamos contando como episodios, no como aquí, pero el recorrido es más grande. El piloto puede ser de 1 hora y media, algún episodio de tal. Esta es una película de más de 2 horas. Hay un azotón, creo yo, para la gente que está acostumbrada a este espíritu... Ay, qué palabra de boomer, irreverente, pero... Pues sí, ¿no? Esta cosa particular del humor y de lo absurdo y de lo espiritual que tiene la serie, que entrando aquí es muy
puedo entender por qué la recepción que tuvo la película a su salida original fue tan negativa, ¿no? Sí. Porque era enfrentarse a una cosa que los fans no estaban esperando. Ujú. Y yo también me atrevería a decir que los críticos a lo mejor tampoco estaban entendiendo como qué pasaba, porque además Lynch nos pide hasta el día de hoy con esta película la disposición de haber visto la serie y la disposición de conocerlo a él como autor, como su filmografía, ¿no? Y esas dos cosas de repente pueden ser difíciles de encontrarse, de entregarnos una palabra cruda, que si mal no recuerdo la clasificación era R, y que bueno, si venimos de ABC viendo Twin Peaks y riéndonos de los chistes malos de los hombres de Twin Peaks, encontrarnos con esto sí puede ser como, ¿qué está sucediendo aquí? Y sin embargo, a la distancia, de acuerdo, de nuevo, yo qué voy a saber porque no estuve en los 90s, ¿verdad? Estaban haciendo, pero si vemos la prensa, si vemos esta reapropiación de la lectura de lo que significa esta película en la obra de Lynch, hoy viene a ser vista desde otro lugar. Cuando ves, no sé, su filmografía en IMDb, te das cuenta de que es una de sus películas más vistas, más apreciadas. Hoy tiene un lanzamiento en el Criterion, o sea, lo ubicamos como por estas... En la obra de Lynch está arriba, ¿no? Y que ya es decir algo. Y que Lynch es el canon, ¿no? También es como cómo están ir y venir y misterioso de repente estos caminos de reapropiarse y reinterpretar o ver con otros ojos a las obras. Pero a mí lo primero que me interpeló de entrar a este mundo sabiendo ya un poco de cuál era la voz de Laura en el papel, creo que es fundamental hablar del performance de Sheryl Lee, porque es básicamente... Claro. Gran performance, gran. Es darle vida a eso que no conocíamos, ¿no? Y con una carga, me parece que tan complicada como de cargar con el legado que pesa sobre Laura, ¿no? Sobre la idea que no solo los personajes de Twin Peaks tienen sobre ella, sino los fans propios que se han inventado a su propia versión de ella, y que me parece que los arquetipos, cuando pensamos en el tratamiento de las mujeres en pantalla, es como la primera queja que tenemos, ¿no? Como el cadáver ahora vivo, cómo le van a dar esta dimensión, y además en un entorno tan violento, ¿no? Cómo navega ella estos tonos, siendo esta especie de niña-mujer, siendo una adicta, pero la reina de la graduación, siendo una persona atormentada, muy inocente, pero a la vez muy corrompida. Y vuelvo al ensayo de Foster Wallace, ¿no? Como Laura dice la Log Lady en la siguiente temporada, Laura is the one, ¿no? Sí. Laura es ese ser que rige. Y creo que esta es como la reapropiación que hace Lynch de esto que se le estaba saliendo de las manos como autor, que también pondría yo, diría Lynch, porque este es el proyecto en el que él se encarga, digamos, muchísimo más de la autoría, porque Mark Frost no escribe con él, pero sí escribe Robert Angel, si mal no recuerdo, que también habla como del equipo original, de la corrida original, pero sí hay una responsabilidad autoral muchísimo más libre, claramente se puede ver, y que básicamente te pone a reinterpretar todo lo que ya viste en la serie, ¿no? En las 2 primeras temporadas, y que pensaba yo en un elemento que creo que a lo mejor ya me estoy volando la barda, ya Enrique me parará. No, para eso te invité, amiga. Que incluso desde la introducción de esta película es como, no existe Twin Peaks, ¿no? Estamos en otro universo. Hace algo Lynch a mí que me sigue, no sé si es una sobreinterpretación, no lo sé, pero voy a confiar en una crítica que me encanta, que se llama Willow Maclay, que si mal no recuerdo ya es canadiense. Y Willow es una gran fan crítica de Lynch. Y leyendo alguna vez uno de sus textos hermosos, profundos sobre Laura Palmer, que tiene varios,
habla de este elemento que es la imagen inicial de Firewalk With Me, que es ver esta estática azul, esta pantalla, ver cómo hay una hacha, mazo ahí, ¿no? Muy, muy referencial, ¿no? Del Resplandor, Claro, no lo había pensado, pero sí. Un hachazo a esta televisión azul. El azul también será un color muy predominante en esta película. Pero también me parece como una imagen muy clara de Lynch destruyendo la televisión. Claro, no lo había pensado, qué obvio. De Lynch diciendo, adiós televisión, lo voy a contar en mis términos. Wow, no lo había pensado así. Mira, mencionas muchas cosas, querida Mira. Pero bueno, a ver, vamos por esto que me parece muy interesante. Sí, o sea, el inicio de la película pues no es el que vimos en tantísimos episodios, 30 y tantos episodios, del tema muy bonito, ¿no? Los pajaritos, los la pajaritos, cascada. la cascada, ¿no? Que inclusive, y mira, un saludo también a mi papá ahora que estamos revisitando la tercera, pues dice, no, pero es que no me gusta el nuevo inicio de la tercera, ¿no? Porque hay escenas que no tienen que ver, porque ya nos acostumbramos a esa paz, a esa calma, ¿no? Y de repente viene el inicio, que de hecho es el que tomamos en este episodio, es un inicio en donde se mete un poquito el tema de Laura Palmer, suena ahí muy leve, pero sí es un espíritu más, o sea, el tema de Laura Palmer tiene luz y sombras. Pero está en las sombras, o sea, se siente así. Sí, estamos sórdido. Es sórdido, exactamente. Sí. Entonces nos sentimos en esta cosa, bueno, ya este momento violento que mencionas, que después vamos a ver cuál es ese momento. Sí. Pero de entre todas las cosas que mencionas, mira, qué apropiado que te haya invitado a ti, que mi hermano haya descansado en este episodio. Por lo que mencionas, a ver, en la segunda temporada, cuando tiene que revelar quién mata a Laura Palmer, pues de repente como que desaparece Laura, ¿no? Mi hermano y yo de repente bromeábamos así cuando veíamos la foto de Laura, lo que sea, así, ah, mira, ¿te acuerdas de Laura? Ella es Laura, era la que era la importante en la serie, ¿no? Y sí, eso pasa un poquito, hasta que después lo vuelve a conectar con el último episodio. Pero de todas maneras, pues sí, Laura era ese centro, se le echa a perder cuando lo presionan, cuando le dicen, oye, necesitamos ya que reveles esto, ¿no? Y es muy interesante porque pensé en Frost, ¿no? Que como bien dices, y también es algo que hemos reflexionado, están los libros a la venta, están caros, no los he podido conseguir para poderlos leer, los libros de Frost. Pero Frost quería, y lo mencioné en ese episodio, hacer una película sobre Marilyn Monroe. Y yo lo había pensado, cuando lo escuché dije, claro, es que es un poquito la misma metáfora. O sea, Marilyn Monroe, que era esta figura del cine, ¿no? Tan importante y tan vista, pero también tan, ¿cómo decirlo? Pues sí, tan manoseada por el poder. Y voy al asunto de maltratada por el poder, claro, ¿no? Porque pues termina con la mala fama de lo que sucede con John F. Kennedy, pero termina siendo así como, claro, ella era la mala porque es mujer y era güera, y además era tonta, ¿no? Porque era güera, era rubia. Y vas redescubriendo al personaje de Marilyn Monroe y dices, nada que ver con eso. Entonces, cuando lo vi dije, claro, como que cuando sucede eso, además en una época en la que además muere JFK y RFK y MLK y todos, ¿no? Se pierde la inocencia, ¿no? Y entonces lo que le sucede a Twin Peaks, o sea, cuando muere Laura Palmer, como que se pierde la inocencia, pero no es que a partir de ahí se desate todo, como en Twin Peaks, sino que había cosas ahí que no estaban tan bien, que es lo que justamente se nos revela en Firewalk With Me. O sea, Twin Peaks no era tan este espacio tan así, sino que había cosas. Y bueno, ya éramos un poquito al final y a lo que representa Laura, ¿no? Y después de eso, pues sí, mira, tengo en este podcast, perdón que lo vuelva a mencionar, pero una sección, querida Amira, que le llamo Otra vez hablemos de Star Wars. Okay. Me acuerdo que mi hermano me decía en su momento, cuando me introdujo a Twin Peaks, porque él sabe que con él, creo que con él es con quien más he hablado Star Wars en la vida. Y me decía, tienes que ver Twin Peaks. Tienes que ver Twin Peaks. Y yo decía, ¿pero por qué, no? Y bueno, nada más por mencionar algunos elementos, pues una precuela
no tan bien recibida por los fans, Claro. que propone ampliar el universo, Claro. y que termina siendo mucho más, o sea, que enriquece el universo mismo. Pues dije, claro, o sea, entiendo muy bien esas ligas. Con un cineasta también que fue muy, pues yo voy a hacer lo que quiera como Lucas, ¿no? Y que al final, pues también su propia fanaticada se le fue encima, ya revalorado un poco. Así como también Lynch, ya que también con esto pues ha sido revalorado. Pero bueno, tanto la primera como la segunda, las primeras dos más similares, pero la película y luego la tercera temporada son cosas en las que Lynch rompe con ello. Estamos en esto y de repente, a ver, Sheryl Lee, que lo habías mencionado, pues sí, su personaje muere al inicio, entonces pues no tiene mucho que presentar, pero la reintegra como Maddie, ¿no? Que es la prima, Claro. que es una actuación muy diferente porque es otro personaje, no es precisamente Laura. Pero cuando vemos a Laura, y esto que mencionas, a ver, no miento, aquí dice Laura, actriz, gran actuación de ella, ¿no? O sea, lo puse, o sea, de verdad redimensioné la actuación de Sheryl Lee. Y revaloras al personaje de Laura. Y ahorita, y al final mencionaré mi propia valorización de Laura. Crece muchísimo y es lo que quería Lynch también. O sea, como decir, para mí era Laura y su imagen estaba ahí, ¿no? Que también su imagen es como de Mona Lisa, ¿no? No sabes si está sonriendo, no sabes si está triste, si está sufriendo. O sea, era una imagen así media pues no tan clara. Pero entonces pues ya conoces todo lo que hay detrás. Claro, ¿no? es como tratar de encontrar a la joven, a la mujer, a la niña en los vericuetos de los arquetipos, ¿no? De la adicta, de la figura estrella de la familia, de la niña modelo, de la novia perfecta, al mismo tiempo. Pensando en el contexto, diría la prostituta, que no la trabajadora sexual, y la mujer atormentada, ¿no? Claramente, creo también como en estos... Creo que es como la película más metida, o bueno, no, película no. El producto fílmico del universo Twin Peaks, también con los elementos más reconocibles del catolicismo, me atrevería a decir, como de la filmografía de Lynch. Claro. Los ángeles están presentes, esta imagen también como de Laura como la pastorcita, ¿no? Pero también la oveja que va a ser sacrificada. Me parece que hay una cosa muy hermosa como de pensar en tener empatía por Laura, que parece una cosa bastante lógica, pensando en que el episodio 1 de esta serie es descubrir que ella fue asesinada brutalmente y queremos saber quién lo hizo. Pero mientras la vamos, este proceso tan pragmático de irla poniendo como un rompecabezas y queriéndola conocer y al mismo tiempo no teniendo idea, ¿no? Porque cada uno tiene su propia imagen de qué está sucediendo. También me parece que hay una cosa como del entendimiento del director con la actriz, porque básicamente lo que tiene Twin Peaks serie original me parece que es un registro de los tonos que al día de hoy sigue, no diría incomodando, pero sobresaltando a lo que está pasando en pantalla. No estamos acostumbrados a esa particularidad de tono. Y cuando llegamos acá, Laura tiene este juego como de repente ser muy inocente, de repente ser muy cruel, de moverse de la mayor felicidad y éxtasis a la absoluta soledad devastadora, que creo que esta es una película sobre la soledad, sobre estar indefenso ante el mundo, sobre gritar de 4000 maneras necesito ayuda y que nadie voltee, ¿no?
Bobby lo grita en uno de los primeros episodios, ¿no? Como todos sabíamos, nadie le ayudó, nadie hizo nada. Y aquí lo vemos tan del pe a pa que resulta absolutamente devastador. Y luego es también resulta, diría, complicado de navegar, porque Laura no es una víctima. Sí. Laura no es una víctima, puede existir con esa parte como personaje, pero también puede ser absolutamente cruel y también puede ser absolutamente ingenua, y hace algo, no sé cómo lo aprecies tú. Me parece muy interesante decir que aquí el papel principal es el de Sheryl Lee, pero el que sigue es el de Reyes Wise. Esa película no se puede no pensar sin Laura no existe un Leland, ¿no? Creo que, y aquí es donde podemos polemizar, que a Lynch también le interesa saber de dónde vienen las motivaciones de Leland, ¿no? Y qué hay ahí. Y que claro, nos incomoda absolutamente porque nos obliga a vernos en los ojos de alguien que hace cosas absolutamente horrorosas, innombrables y terribles. Pero sí, hay ahí una... Tanto que la primera imagen, después vamos a descubrir, incluye a Leland, ¿no? Creo también que hay una particularidad. Obviamente los que estamos escuchando esto, si alguien sigue aquí, sabemos que descubrimos la verdad devastadora de esta serie es que un padre abusó por años de su hija y luego la asesinó, ¿no? Y hace algo aquí Lynch en la escena donde finalmente sabemos que toda esta investigación que llevan los agentes del FBI a Twin Peaks, que es conocer como la contraparte, esta película que también es de duales, ¿no? De estas otras versiones, no diría que la buena y la mala, sino de estas otras versiones de uno, y pues conocemos como este equivalente de Laura, que es Teresa Banks, ¿no? Y hay una decisión ahí en guión y en dirección que me parece súper delicada, bien reveladora cuando la analizamos con lupa. Y es que cuando vemos el asesinato de Teresa, que es la imagen que abre la película, uh-huh, no está Bob. Sí, ¿no? Bob no existe. Y entonces es como esta revelación de decirnos, de enfrentarnos a quién es el verdadero asesino y quién es ese personaje que está actuando de estas maneras. Ahora podríamos entrar en especular y en echar teorías de qué representa, de qué no, pero a mí esa decisión me sigue moviendo porque me obliga a ver como finalmente que no está esta parte mística cuando él elige actuar de esta manera y cuando todo lo otro sucede. De nuevo, en el asesinato de Maddie, por ejemplo, en la segunda temporada sí vemos a Bob, sí, en el de Laura también, pero me parecía como una decisión ahí que puede tener una lectura interesante a la retrospectiva y que me parece cancelable lo que voy a decir. Como que yo terminé la primera corrida de la serie y yo pensaba, es que mi personaje favorito es Leland. Wow. Es Leland. Quirky o no, malvado o no, me parecía como de una complejidad y de una cosa tan rica como de los claroscuros de los seres, y luego llega esta película y es como, claro, es bastante terrible ponerte del lado de tal personaje. No diría de lado, sino apreciar como todos los matices y todo el bagaje y el trabajo actoral que tiene una interpretación así. No sé.
Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. @EnriqueFAMX en X. You think you know Twin Peaks? The killer will strike again. Then you burst into fire. You're wrong. Twin Peaks. Fire Walk with Me. Rated R. Now playing at a theater near you. Me quedé callado porque me está echando una papa. Y estamos entre papa y cerveza, perdón. pero fíjate que mencionas varias cosas. A ver, y creo que ahí voy al punto que te digo que me dio esta película de enriquecer la primera y la segunda temporada, ¿no? Y que cuando entré a la tercera dije, a ver qué va, ¿no? A ver, en Wild at Heart, esta película en la que sale Nicolas Cage, que es de 1990, nos presenta a Sheryl Lee, pues no como un ángel, pero sí como la bruja buena, ¿no? Que por cierto, y ya que este episodio se estrena el 5 de agosto, saludos a la gente que nos escucha en el futuro, en Documenta, que es este festival de documentales en Querétaro, va a haber una retrospectiva a Rodney Asher. Rodney Asher hizo un documental en donde, que se llama Lynch Oz, en donde explora precisamente las ligas de David Lynch con el Mago de Oz y demás. Bueno, esa película tiene a la bruja buena, tiene a la bruja mala y Sheryl Lee es la buena, ¿no? Que representa un poquito como este ángel y que es muy interesante verla interpretando, aunque sea brevemente, ese personaje. Después, sí, a ver, Ray Wise que interpreta a Leland, fíjate que a mí también me gusta como personaje en la... Creo que no me acuerdo si es en la primera o en la segunda temporada, pero bueno, en una de esas, pues baila, ¿no? ¿Te acuerdas cuando de repente como que en la segunda temporada, ¿no? Ya cuando tiene el cabello blanco, y entonces echa esta canción en donde de repente pues, son los dos hermanos, recuérdame los nombres, Sí. Soy pésimo con los nombres. Sí, Jerry y Ben Horn. Jerry y Ben, exactamente, los hermanos Horn, que de repente se quedan así como, ¿qué onda con este? Pero empiezan, o sea, es tan pegajoso su baile que bueno, se unen a él, ¿no? O sea, tiene esta cosa de que también le gusta cantar, le gusta bailar. Se ve que es un personaje muy familiar, ¿no? O sea, le gusta la familia. Y en la película, y creo que es uno de los momentos que más me gusta de la película, antes de que haga lo que va a hacer, ¿no? Y de que se revele y todo eso, tiene este momento bonito con su familia. Bueno, tiene dos. Uno en donde está queriendo enseñarles noruego, ¿no? Y se ve una dinámica familiar bonita, ¿no? O sea, como que se ríen los tres, ¿no? La mamá y Laura y él. Y la otra es, después de este momento tan difícil que confronta a Laura y que Laura ya sabe lo que viene, ya lo anticipa, como que tiene un momento en el que abre los ojos y dice, te quiero, ¿no? O sea, te quiero mucho, te quiero tanto. Y la verdad es que lo considera sincero. Pero es muy curioso porque, y hablando otra vez de esta presencia de Bob, ¿no? Bueno, por cierto, en esa del hacha, llega y dice, bueno, del noruego, llega y dice, pues tengo mucha hambre, hay que sacar el hacha, ¿no? Y entonces otra vez el Resplandor, ¿no? Que es un poquito también como el personaje del Resplandor. O sea, el personaje del Resplandor, Jack Torrance, no tiene... Jack Nicholson, exactamente, mirándolo. Tiene esta cosa de que, o sea, él quiere algo bueno para su familia y quiere a su familia, pero tiene esta otra cosa que pues es su alcoholismo, ¿no? Y aquí también, o sea, no, y no estoy justificándolos, o sea, no estoy diciendo, pobrecito, no. Ajá. Pero son humanos y entiendo eso que dices de que te gusta porque son personajes humanos, no son el malo maloso,
ni el bueno buenoso, ¿no? Sobre todo en esa zona de Washington, osos. Sino que es este personaje, pues sí, que tiene sus luces, pero también tiene su oscuridad, y esa oscuridad se ve cuando pues contrata a Teresa Banks, ¿no? Y la busca porque, y además se nos revela que la busca porque le recuerda a Laura, Ajá. ¿no? Y entonces dices, sí, hay algo ahí medio extraño, ¿no? Pero en esos momentos, o sea, como que él está batallando con eso. Y entonces, en este universo que terminará por revelársenos más con el final de... o no, ¿no? Ajá. Pues están estas cosas en donde está el Black Lodge y el White Lodge, y están estos seres buenos y estos seres malos, ¿no? Obviamente el más representativo pues es Bob, ¿no? Que viene siendo este mal maligno. Está el otro, el chiquitín, no me acuerdo cómo se llama, pero... Claro, el hombre, ¿cómo lo llaman en inglés? Como el hombre del otro lado. El hombre del otro lado. Están los símbolos, ¿no? Como el propio... El gigante. El gigante, el El propio anillo. hijo de Lynch, ¿no? Ajá. La señora, Ajá, la ¿no? señora Tremont y su nieto. Y su nieto, también El hombre bailarín, las máscaras. las máscaras, Ajá. el caballo, El árbol. el árbol. Del otro lado, pues también todos estos seres que están con Bob, ¿no? En las primeras escenas, donde, que de hecho, y bueno, le decía a Mira antes de que llegara, que cuando me instalé aquí en Twin Peaks, ¿no? Avenida Insurgente, Ciudad de México, se estaba escuchando David Bowie, ¿no? Entonces también Philip, el personaje de Bowie, que además es importantísimo eso para lo que viene en la tercera temporada, ¿no? Pues Philip también pues, está en ese lugar extraño y se la pasa con los malos, ¿no? O sea, pues obviamente sufre, o sea, él no se pasa 25 años como Cooper, pero sí se pasa 2 años que ya son suficientes en ese lugar. Y voy un poquito a esto. Cuando se golpea a Cooper en el espejo, ¿no? En el hotel, y está con esto de How Sunny, ¿no? Y de repente se queda ahí la serie, que lo vemos otra vez en la película como la continuación de qué pasó inmediatamente después de eso. Yo me quedé un poquito como con la sensación de, claro, o sea, este ser tan amoroso, tan comprensivo, que además contrasta con el primer agente que es Desmond Chester, ¿no? Y el otro que es Sam, interpretado por Keith Sutherland, que son un poquito más violentos, ¿no? En su entrada, y que la gente como que no los recibe también, bueno, hasta se van hasta los golpes, ¿no? Y hay como ese odio de, claro, un poquito, no sé si como lo que viviste en el sitio original, ¿no? Sí, claro, es que es el FBI, la gente de Hoover, ¿no? Y hasta el propio Chester dice, pues en uno de los golpes que le da el oficial de ahí al alguacil, pues esto va por Hoover. O sea, hay una tensión ahí, que cuando llega Cooper es más amoroso, es más... Y de hecho Cooper, pues además cuando llega Albert, que es súper estruendoso, Claro. es muy comprensivo con el lugar. Y eso es lo que hace mágico a Cooper, ¿no? Y lo que hace que lo amemos. Entonces Cooper, y en este aspecto religioso, católico, pues se sacrifica también, o sea, casi por nuestros pecados, ¿no? Y entonces viendo Fire Walk With Me, dices, claro, la primera en sacrificarse fue Laura. O sea, Laura, cuando le da esa cachetada a James y como que lo rechaza violentamente, y hasta dices, chale, pobre James, lo está protegiendo. O a Donna también, la está protegiendo. O sea, está protegiendo a todos esos seres que ella dice, no, ustedes no pueden caer en esto. O sea, cuando Donna está en este lugar grotesco, en donde pues ella quiere ser más cercana a su amiga, y pues medio se prostituye, la primera reacción de Laura es de coraje, de decir, no, tú tienes que ser. Y también me parece muy bonito, por eso me parece una gran actuación la de Sheryl Lee, porque también hay otro momento en donde le dice a Donna, tú eres mi muffin, ¿no? Y luego y Laura dice, no, yo también merezco ser eso. Un poquito como Jesús diciendo, ¿por qué me abandonaste, padre? ¿No? O sea, Laura está como diciendo, yo también merezco ese amor. Y bueno, ya ahorita iremos, pero el final creo que es eso de la película. Claro. Es esa... Sí te lo ganaste, Laura. Sí. Sí, ¿no? Muy catártico. Que creo que es justo lo que nos faltaba del final de la 2, ¿no? Como esta sensación. Sí, es que es un final muy catártico el de esta película. Y muy
un registro muy alto, me parece también, ¿no? Como de navegar la contradicción, porque tampoco sabemos qué es este espacio de nuevo. Que también en otras lecturas puede ser muchísimo más sórdido, porque es como qué significa el sacrificio de una mujer en un contexto tal, también es como la colusión de las dos fuerzas mayores de Twin Peaks, que es Cooper y Laura, ¿no? Este encuentro que, no sé, me parece un final muy hermoso, muy... La música es devastadora en ese momento, Dios. Y que me parece interesante que vuelvas como al final y a la apreciación de Cooper, porque me imagino que dependiendo qué estaba sucediendo como fan, como si hubo un fandom muy activo en esos años que esperó y que siguió con la historia, ¿no? Por eso surgieron un montón de revistas, fanzines, clubs, la super fiebre en Japón de Twin Peaks. Todos estos elementos que continuaron llevando la historia después de la película, pero creo que también es como quien se quedó con el final de la segunda temporada y quien se quedó con lo que replanteaba la película. Como en Star Wars, perdón. Sí. Y no sé, creo que esas dos posiciones vienen de lugares distintos, creo yo, y de apreciaciones distintas. Y tan para mí que ya no nos meteremos en ello, pero el final de la tercera temporada pues lo vuelve a decir, las dos fuerzas que rigen el pueblo, ¿no? Y el tiempo y el universo y las fuerzas. Sí, como creo que hay algo especial aquí y que creo que también habla como de los medios, ¿no? Y del autor y de las limitantes o no, y también las cosas buenas que ofrece la televisión como medio, pero de decir, no sé, a mí la segunda temporada no me molesta como veo que molesta a otros fans en esa corrida amplia. Pero me parece que hay algo interesante de que esta película no podría existir si eso no hubiera pasado. Esta película y esta unidad y estos acercamientos a la historia no hubieran existido si no hubiera pasado ese proceso de la televisión. Y que también me hable cómo funciona la industria y de los vericuetos que los autores tienen que hacer para mostrar su visión, del compromiso que los actores tienen para volver a estos elementos. Hemos hablado de esta relación polémica, digo polémica porque pues obviamente decir que un violador y asesino puede tener una dimensión más allá de eso, de repente sí puede tomarse claro de ciertas maneras, pero no sé, me parece que todo este universo y esta película particularmente no pueden existir sin esos momentos de turbulencia creativa, de intervención, de autores. La televisión también es una cosa conjunta, entonces aquí particularmente aquí estamos hablando de la obra, diría, más completa de Lynch, como aquí inmerso, pero pues también hablar de este universo sin Mark Frost se me hace poco respetuoso, pero no sé, creo que siempre hay cosas de las que hablar de este universo que me parece muy rico también de la obra de Lynch y de lo que ha creado con Mark Frost. Y que también hoy he mencionado mucho la palabra fan, ¿no? Interesante como desde donde me estoy pronunciando, porque un cinéfilo más intelectual no creo que lo haría, pero me parece interesante como esta parte de los espectadores, digámoslo así, de Twin Peaks, como espectadores del show de televisión, exigían respuestas. Por eso también la tercera temporada tiene sus detractores, porque sí. Dios mío, esa licuadora preciosa y divina y magna, pero que nos pone en jaque como espectadores, ¿no? Como a lo que estamos acostumbrados en cuanto
y como estas distancias que de repente tenemos con el cine, porque más que ofrecernos respuestas nos da otras incógnitas complejas y dolorosas e incómodas de navegar, como no sé, creo que es uno de esos proyectos del universo Twin Peaks que a lo mejor de repente no son tan volteados a ver como el resto de la corrida de la serie de televisión. Fíjate que antes de empezar, y bueno, se lo platiqué a Mira, tuvimos este momento en el que le decía, tiene sentido que estemos aquí porque el Twin Peaks que está en Avenida Insurgentes, pues este bar que les digo, pues tiene chicas con poca ropa, dando comida y bebidas. Y le decía, mira, pues bienvenida al Roadhouse, ¿no? Y es que finalmente, no porque se parezca, no porque... Pero, y digo, también perdón por mencionar algo de la tercera temporada, pero hay un momento en el que volvemos a ver al mismo personaje de toda la parte central, ¿no? El francés, ¿cómo se llama? El que contrata a las chicas, el que es como su padrote en Fire Walk With Me. Ahí voy. Es que soy pésimo con los nombres. Estoy perdida. El francés. ¿El francés? Bueno, ahorita te digo, pero el Jacques Reno. Jacques Reno, exactamente, sí, perdón. Ok. Jacques Reno lo vemos en la tercera temporada, en una secuencia que también a muchos fue así como de, ¿por qué estás solamente hablando por teléfono? Pero te das cuenta en esa secuencia de la tercera que eso sigue, o sea, que siga habiendo una prostitución de chicas, que siga habiendo, porque pues sí es una sexualización de la mujer, ¿no? Y que sigue estando. Y ahorita, por ejemplo, en tiempos como los que vivimos, en donde está una nueva ola del feminismo, en donde está toda esta lucha, pero sigue moviendo muchísimo dinero esa sexualización. Y en las grandes industrias, o sea, no nos vayamos tan lejos. Yo me acuerdo cuando fue este movimiento en Hollywood, y estoy medio entrecomillando, y perdón por lo rojillo también, uno decía, no, es que entonces las mujeres no vamos a protestar. Y yo decía, pues no vayan. Y si no van, entonces se va a hacer mucho ruido. Pero no, porque finalmente mueve mucho dinero, mueve millones de dólares, ¿no? Y eso termina siendo interesante porque esa también es un poco la lectura de esto. O sea, existe toda una mecánica que está funcionando en ese Twin Peaks de Fire Walk With Me, en donde Laura pues, se desprende de eso y también trata como de ayudar. El final, a ver, vamos con... Bueno, quería mencionar a Mark Frost. Se siente la ausencia de Mark Frost en la película. Y entonces ahí es cuando uno puede como decir, ok, esto era Mark Frost. Ajá. Y sí se extraña, o sea, sí se extraña eso que hay que revalorar y especificar bien qué es, pero sí se extraña. Inclusive en esos episodios que yo mencionaba como que decía uno, bueno, ¿qué onda con estos que se dice que son más de Mark Frost, ¿no? Pero sí se extraña, o sea, sí extrañas, porque esta es una película más de Lynch, ¿no? Claro. Muy cruda, no tiene ese humor, o sea, extrañas eso que hace muy diferente a la película con las temporadas 1 y 2. Quería mencionar a Mike, ¿no? También este personaje que finalmente es el que confronta a Leland, ¿no? Y le lanza en la cara y le dice de cosas, y Laura está como asustada, pero que es muy fuerte porque es un poquito como... Otra vez, como esta conciencia, ¿no? Porque funcionan como la conciencia, ahora sí que como el diablito y el angelito, ¿no? Literalmente, en donde Mike le está diciendo a Leland, oye, güey, reacciona. Y Leland le molesta y como que medio reflexiona, pero bueno, al final se va por pues, su libre albedrío también, que es como muy religioso. Y el tema final, ¿no? Los Ángeles, a ver, Ronette, que además también era un personaje que curiosamente aparece en los episodios que dirige Lynch, ¿no? Curiosamente siempre está ahí, o alguna mención a Ronette. En el final vemos que Ronette, que también termina siendo parte de esto, lo vemos en los primeros episodios, que además va caminando en la carretera, perdida y todo eso, es salvada por un ángel, y de repente uno dice, bueno, ¿por qué no salva también a Laura, no? Y bueno, ahí va el final, que después si quieres lo arrancamos después de que quieras comentar esto.
querida. Sí, Nur. hay una decisión de casting estética, si quieres, interesante con los ángeles. Como que el ángel de Ronette se parece a Laura y el ángel de Laura se parece a Donna. Eh, como en esta, ¿no? En esta simbología. Y de nuevo creo que lo que hace, al menos como espectadora mujer, que quiero pensar con una visión crítica desde ese lado, que las mujeres de Lynch sean tan interesantes. Las de Twin Peaks tienen sus diferencias, yo diría, un poco de la filmografía de Lynch, porque en general sus mujeres me parecen mucho más mitológicas, diosas, Sí. slash, monstruosas, no humanas. Sí, Y las de Twin Peaks tienen ese elemento muy del humor de Frost, sí. que las hacen este juego interesante en la inocencia y no. También, no sé si estoy aquí ya divagando, pero pasa algo como con reapropiarse o construir otro tono, que es lo que hace la película. Es un mundo que vive en estos dos paralelos. Tenemos la figura de los doppelgangers, que luego en español los ponen como el gemelo malvado, pero no sé si vaya por ahí, pero como estas dos visiones. Y luego también es interesante pensarlo en el aspecto de que no tenemos a la Donna original, ¿no? Sí, que es interpretada ahora por Moira Kelly, que además, perdón, iba a hacer una pausa, funciona bien. Ajá. O sea, la verdad es que funciona bien porque además, y en esto que decías del ángel, de Laura, que se parece a Donna, es todavía más angelical, ¿no? O sea, es todavía Sí. más como tierna, ¿no? Y además, y se hace una cosa como en estos vericuetos de cómo funciona lo que se filma y lo que se pone nuevo, porque claro, Donna es una antes de Laura, ¿no? Y Donna es otra después de claro, Laura, claro, sí. ¿no? Y hay una pérdida de la inocencia mayor en el personaje de Donna después de lo que pasa, después del asesinato de Laura. Que de nuevo, son estas cosas de cómo van sucediendo los procesos de la industria per se y de cómo funcionan estas cosas. Pero sí este elemento de la actriz en la película, que es muchísimo más, es más joven que Lara Flynn, si mal no recuerdo, y de una expresión muchísimo más angelical, si lo quieres poner, más aniñada. Que sí, que de repente es como el punto para decir, claro, es que estas son unas chamacas, ¿no? Claro. Claramente tenemos aquí a una niña jugándole al tras. Y claro, cuando lo vemos desde el punto de vista de Laura, que ya lo mencionaste antes, que es cuando Donna está en el Roadhouse y pasa un asunto, pues Laura no está dispuesta a que ese escenario pase, ¿no? Sí, ¿no? Y no sé, también hablamos como del mundo de los niños de Twin Peaks, que de repente creo que no lo vemos tan así, pero es Bobby, James, claro, como estos niñatos jugando que son adultos, haciendo cosas horrorosas también, siendo muy estúpidos, pero porque no tienen otras condiciones y no lo saben. Aquí tenemos un Bobby que asesina, ¿no? Sí. Y que es muy fuerte. Después, pensando en lo que viene y cómo va su personaje, tenemos un James que parece de repente muy paleto, digo yo, como muy poco activo a lo que está pasando a su alrededor, muy pasivo a lo que está pasando a su alrededor, pero que no tienen las condiciones para actuar, para ayudarla, ¿no? Los niños ayudándose entre ellos. Y también, bueno, el de Lynch es un retrato de este mundo suburbia que en apariencia, ¿no? El fruto de los 50, que pensamos que es este mundo ideal, pero que siempre está en ebullición, ¿no? Que incluso lo que parece aparentemente angelical, como la conversación de un padre con su esposa y su hija, esconde una cosa, algo, ¿no? Hay algo ahí.
ya sé que ya hablé de Foster Wallace, pero lo que dice Wallace es que Lynch ni siquiera esconde, somos muy tontos para ver que está ahí siempre, que nunca lo escondió. Y no sé, me parece este elemento del mal acechando, del mal viviendo con nosotros, muy, muy, muy devastador. Y supongo que también las personas que han visto ahora la serie 25 años después que acompañaron su corrida original, pues voltean a ese mundo noventero y se dan cuenta de también de cómo los horrores se disfrazaban, ¿no? Pues sí, y de ahí vamos precisamente pues en esa parte final en donde después de haber sido pues sí, asesinada en una escena que pues sí, yo no había reflexionado que la película había sido clasificada como R, pues de repente Laura ya está en el Black Lodge, ¿no? Y aparece el ángel, ¿no? Y también aparece Cooper. Y entonces dije, claro, o sea, lo que te decía, ¿no? Los dos se sacrificaron, ¿no? Y lo tuvieron que hacer porque eran ellos los que tenían que hacerlo, ¿no? Y si Cooper es este personaje que se nos hace totalmente bueno y demás, pues Laura también. De hecho, también es muy doloroso porque, y también va ahí un tema con el asunto de las drogas, ¿no? Porque pues como que se le estigmatiza, ¿no? Porque pues está siempre ahí metiéndose coca y todo eso, y dices, pues claro, chica mala y así. Pero te das cuenta que lo hace porque está evadiendo lo que le es muy doloroso. Entonces, otra vez, no está justificando a la gente que hace eso, pero ella está escapando de una realidad que le resulta tan compleja, ¿no? Y pues nada, ahí acaba Fire Walk With Me, también en un tono muy contrastante con el inicial, ¿no? Un tono más amoroso, un tono más, pues sí, como de esta idea de que estos dos eran los elegidos para ello, no para salvarnos, igual otra vez en el asunto religioso, o sea, ya lo demás está en nuestras propias manos, ¿no? Y pues bueno, ahí queda Fire Walk With Me. Mira, algo más que quieras destacar de esta película que, volviéndola a revisar, va ganando sus adeptos, y pues que nada, deja a la gente, por cierto. Y bueno, aquí perdón también por lo que voy a decir, yo entiendo todo lo que ha sucedido alrededor de Movie, pero pues también son plataformas que nos permiten ver ese otro cine, ¿no? Y Movie está presentando Twin Peaks, está Twin Peaks serie, está Twin Peaks película, Fire Walk With Me, está otra vez, no todo es blanco ni negro, entiendo toda esta crítica que se le hace, pero no todo es blanco y ni negro, ¿no? Bueno. Y hay otras cosas que están vestidas o disfrazadas de ser buenas, y si las analizamos, pues pueden ser todavía más oscuras, ¿no? Y yo voy a dar mis 3 pesos a ello. Y es que también la plataforma de Mercado Libre llamada Mercado Play, sí, tiene disponible las temporadas de Twin Peaks. ¿Sí? Lo mencionamos en la primera y la segunda temporada y es gratuita. Sí, si quieren darse un aventón sin dilema ético, por ahí lo pueden tener. Sí, aunque bueno, yo nada más voy a poner en mi tono de polémica. No sabemos de dónde se financia Mercado Play porque tiene ahí muchos productos que bueno, ya será otro tema. Y también pueden ¿no? conseguir en bibliotecas y comprar sus DVDs, que siempre será mejor. Sí, claro, totalmente no. Porque después de estas plataformas, pues no. O sea, cuando las decidan sacar, pues ya no las va a tener uno. Y aquí, como lo voy a subir en las imágenes que acompañan este episodio, nos acompaña un DVD de Fuego Camina Conmigo, Twin Peaks. ¿Algo más con lo que quieras cerrar, querida Mira? Ay, Dios. Lean, si quieren meterse más al universo Laura Palmer, les aconsejo que lean Nada Más Mujeres. Ha sido un proceso bastante rico research previo aquí y encontrarme con estas referencias. También está ahí el libro El Diario Secreto de Laura Palmer, escrito por la hija de David Lynch, Jennifer Lynch. Y nada, creo que siempre parece algo muy absurdo, muy básico de decir, pero creo que cuando a las personajes se les tiene empatía, se les ve como personas y eso se nota en pantalla. Antes de despedirnos, estando allá
¿Cuál fue tu momento así que dijiste, que se te enchinó la piel y que dijiste... Uno. Bueno, yo después de haber comido en el diner, en el Double R, perdí mi autobús, tuve que caminar mucho y me perdí en el bosque y en la carretera. Y caminé mucho tiempo, me mojé mucho, me metí a unos caminos donde no se veía muy demócrata el asunto, ¿verdad? Me persiguieron unos animalitos que hasta ahora no sé qué eran. Y cuando por fin di, con mi ayuda, que fue un restaurante hindú, donde me ayudaron y pude llegar a mi hotel y todo estuvo bien. Cuando vi la luz, estaba el letrero de Snoqualmie welcomes you. Wow. Y llegué a mi hotel a echarme mi pie de Norma de cereza y fui muy feliz, ya. Querida, mira dónde te pueden seguir y seguir la conversación de Twin Peaks. Me pueden ver en eso que me rehúso a llamar, como llaman ahora, Twitter, en @unaazuara con Z, ahí estoy. Pues te agradezco muchísimo, querida Amira, ha sido un gusto poder compartir este episodio y pues hagamos las gestiones para que con mi hermano ya platiquemos la tercera temporada. De acuerdo, gracias. Muy bien, esto fue Pantalla y Memoria, es y seguirá siendo Pantalla y Memoria. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, el segundo de 3 episodios que estamos dedicando a Twin Peaks. Visítenla, platíquenla, se la van a pasar muy bien. Les va a generar cosas y pues nada, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.